Hola amigos, Dios desea que te acerques a Él y que aprendas mucho más sobre sus enseñanzas. Ellas te van a convertir en un mejor cristiano o cristiana y también en una mejor persona. Te invito a que solicites el curso La Biblia habla, donde podrás estudiar temas como la esperanza ante la muerte, una sociedad con Dios o una vida santa, feliz, entre otras y hermosas temáticas. Junto al pastor Joel Sandoval les invitamos a disfrutar lo que Dios tiene preparado para hoy. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Ángeles se unen ante el trono del Señor, ya visten armaduras, pues el fin llegó. La tierra, el universo ya se aprestan a decir que el día del Señor se aproximó. Todo el universo se levanta para ver la última batalla, el bien venciendo el mal. Con poder, nuestro príncipe de paz, vistió la armadura de Miguel y volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles y darles las bienvenidas aquí a Tiempo de Paz. Cuán importante es poder detenernos en el ajetreo de nuestra vida y poder dedicar tiempo para la palabra de Dios. Yo te aseguro que como resultado vamos a obtener aquella paz, aquella esperanza que necesitamos tanto, especialmente para tal vez estás pensando o no tanto pensando, sino que en tu corazón sientes esa aflicción, esa preocupación que hay en nuestra mente. Eh, si dedicamos este tiempo a buscar la paz, yo te aseguro que Cristo Jesús hará la diferencia, que a través de sus mensajes Él permitirá que todas nuestras cargas, que todas nuestras dificultades el día de hoy puedan quedar a los pies de Cristo Jesús. ¡Qué mayor invitación! ¡Qué maravilla! No puedo asegurar ni podemos asegurar la solución a todos nuestros problemas. Pero ¿qué te parece? Si aún en medio de nuestros problemas y aflicciones invitamos a Jesús a nuestra vida y a través de su palabra podemos descubrir la paz, la esperanza y junto a Cristo Jesús en esta hora podemos descansar en Él. ¿Te parece? Te invito entonces a que a donde quiera que estés te unas y podamos juntos orar a nuestro Dios. Querido Padre, buen Dios, muchas gracias te damos por la oportunidad de detenernos en nuestros quehaceres y poder estudiar tu palabra, poder encontrar aquel mensaje celestial que anhela nuestro corazón abatido, que anhela nuestra mente ocupada y que anhela nuestra alma angustiada. Permite, Señor, que sean tus palabras las que nos ayuden a comprender, a valorar y especialmente, Señor, a tomar decisiones de acuerdo a la medida que sintamos tu voz hablando directamente a nuestras mentes y a nuestros corazones.
Bendice a nuestros amigos, acompáñanos, Señor, te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Durante esta serie de temas que hemos tenido acerca del santuario, nos hemos enfocado esta última etapa, ya que esta fecha profética de 1844 nos mostraba también que ahí iban a acontecer sucesos en la tierra, el pueblo de Dios, el desarrollo del pueblo de Dios. Hemos visto entonces que Dios tiene un acta de nacimiento para su iglesia. Esta acta es profética, es bíblica. Sus experiencias también estuvieron predichas con anticipación. Y pues bien, hemos dedicado tal vez unos capítulos para enfocarnos en estas características del pueblo de Dios. Así como en el pasado, la solemnidad, la ley de Dios en el arca, en este día de la expiación era importante. Hoy en día el amor a Dios, no solo para buscar la salvación y el perdón, sino también este contenido del arca celestial, que es la ley de Dios que debiera estar en nuestros corazones, entonces ha hecho que sea un distintivo de aquel pueblo que Dios tiene también en esta tierra. Hemos entonces identificado este pueblo, hemos identificado la iglesia de Cristo en el tiempo final. Te hemos invitado en los capítulos anteriores a que también seas parte del pueblo de Dios, ejecutando y realizando esta verdadera adoración que Dios desea en su palabra. Y hemos estado en el capítulo o en los capítulos del libro de Apocalipsis. Y vamos a continuar allí. Yo te quiero invitar al capítulo 14 del libro de Apocalipsis, en donde encontramos en este capítulo algunos saltos en la cronología o en el tiempo. El capítulo 14 comienza hablando acerca de lo que va a ocurrir cuando ya estemos en el cielo junto con nuestro Señor y Salvador. Y luego vuelve a aquel momento del tiempo del fin previo a la venida de Cristo Jesús. Vamos a leer, por ejemplo, el versículo 6, capítulo 14, versículo 6, cuando habla acerca del mensaje de los tres ángeles. Los ángeles son los ejecutores de los designios de Dios. Pero en el contexto de dar un mensaje, el ángel está representando a la iglesia de Dios. Es así como, por ejemplo, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, se le da la instrucción a Juan para que escriba al ángel de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Filadelfia y de la Odisea. Por lo tanto, esos ángeles no son literales, sino que están representando a aquellos predicadores o líderes eclesiásticos que debían cumplir un propósito celestial o ser herramientas ejecutoras del plan divino. Por lo tanto, los ángeles son ejecutores de los planes de Dios, tanto de forma simbólica, pero también de forma literal. Cuando dice entonces el mensaje de los tres ángeles, significa no necesariamente literal, no necesariamente que un ángel es el que nos va a dar un mensaje, es el que nos va a predicar a nosotros, sino que nos está mostrando que el pueblo de Dios, aquel que hemos visto durante los capítulos anteriores, tiene un mensaje en particular que predicar y anunciar. Y es importante predicarlo, es importante que también sea escuchado. ¿Por qué es importante? Y es aquí donde el relato bíblico nos va dando las pautas claves para interpretar esta idea, ¿no? Vi volar por en medio del cielo, dice capítulo 14, el verso 6 de Apocalipsis, a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, pueblo, lengua y pueblo. Por lo tanto, aquí nosotros vemos un ángel volando. Es un acto de rapidez, es un acto que no es que el ángel vaya hacia un lugar y se desvía desconcentrando, no, él tiene un propósito y no puede apartarse de ese propósito. El acto de volar, el acto de ir a velocidad. Y luego dice que tenía un mensaje o tenía el evangelio eterno para predicarlo. La palabra evangelio eterno es buenas nuevas, son buenas noticias, pero la buena noticia es una persona, es Cristo Jesús. El evangelio
no es un contenido doctrinal, es una persona y es Cristo Jesús. Y cuando yo recibo el Evangelio, cuando yo me enamoro de Cristo Jesús, cuando yo acepto a Cristo Jesús, entonces debo también entender que Él tiene un conjunto doctrinal. Porque tal vez me es fácil declarar que acepto a Jesús, tal vez me es fácil amar a Cristo Jesús, pero no me es fácil aceptar la doctrina bíblica. Entonces ahí estamos haciendo un uso selectivo de la palabra de Dios. El evangelio eterno, evangelio perdurable, evangelio integral es la persona de Cristo Jesús, pero también es la doctrina de Cristo Jesús. Por eso, la Biblia dice que los hijos de Dios guardan los mandamientos de Jesús y tienen el testimonio de Jesús. Por lo tanto, ahí está el contenido, está la persona, pero también está el contenido bíblico, los principios bíblicos. Dice entonces que este evangelio es para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, el pueblo de Dios en el tiempo final tiene esta misión, un mensaje, el mensaje de los ángeles. Es llamado, son 3 mensajes, pero llamado evangelio, una buena noticia. Y yo pregunto, ¿te gustaría escuchar esta buena noticia? ¿Te gustaría saber de qué se trata esta buena noticia? ¿Te gustaría saber qué impacto debiera tener en tu vida? O tal vez te gustaría saber si tú sin tener el conocimiento o la conciencia, ahí está la palabra, sin tener la conciencia, ¿será entonces que es necesario para mí escuchar este evangelio? ¿De qué tiene que ver? Porque cada vez que yo de repente paso por la calle o estoy sintonizando una emisora o estoy sintonizando algún canal de televisión, de repente me quedo escuchando y escucho acerca del Evangelio. ¿Será ese Evangelio que se está refiriendo a Apocalipsis 14, del 6 en adelante? Te invito entonces a que no te separes y que juntos veamos cuál es el Evangelio eterno que Cristo Jesús quiere que todo el mundo, dice, tribu, pueblo, lengua, nación, que todo el mundo pueda escuchar. Y tú, querido amigo, eres la prioridad de Cristo Jesús. Él quiere que tú puedas escuchar el mensaje eterno. Y dice así, diciendo a gran voz. O sea, no es susurro, no es suave. Es un mensaje que es gritado, es un mensaje que tiene que ser escuchado. Esto significa que nadie puede ser indiferente. Y si yo quedo indiferente ante este mensaje, entonces yo estoy tomando una decisión errada, una decisión que no es la que Dios desea que nosotros tomemos. ¿Quieres ver entonces cuál es el mensaje eterno de Dios? La palabra de Dios dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este primer mensaje del primer ángel habla y dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué razón? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y es maravilloso e interesante notar de que ahora el centro no es el pasado. Ya no se está ocupando el lenguaje como diciendo esto iba a ocurrir a futuro, hablando del tiempo de Juan el profeta, sino que dice el tiempo del juicio ha llegado. En su misericordia, para que podamos comprender este mensaje, el Señor cambia los tiempos verbales en la forma como Juan escribe y dice que no dice el tiempo llegará proféticamente, sino que ahora dice el tiempo profético ya está cumplido. Lo que anunciaba el santuario el día del juicio, el día de la expiación, una vez por año, ya estudiamos que representaba el ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial. Y Juan así lo entiende y así lo ve. Y el Espíritu Santo lo guía para escribir el capítulo 14, el versículo 6 y el 7 en especial, en donde el mensaje es, temed o reverenciar, así como el pueblo estaba solemnemente reverenciando el nombre de Dios, porque era un tiempo solemne. Porque era un tiempo de perdón, no era tiempo para preocuparse de otras cosas, era la prioridad de toda la nación hebrea el día de la expiación. Es el tiempo de reverenciar a Dios, es el tiempo de darle la prioridad a Dios, es el tiempo en el cual tú y yo, querido amigo, debemos permitir que las cosas
banales de esta vida, las cosas que son triviales, aún mismo las cosas importantes no pueden ocupar el lugar de la solemnidad de Dios. Temed a Dios no es tenerle pavor o fobia, sino que es decir, Señor, me reconozco ante ti como un ser pecador y vengo ante ti para que tú puedas perdonarme y darme la salvación. Esa era la actitud del pueblo hebreo cuando era el día de la expiación. Temed a Dios y dadle gloria. Tú no puedes tener miedo y dar gloria al mismo tiempo. Este temer a Dios necesariamente denota confianza y fe. Y es los mismos principios cuando el pueblo de Dios iba al santuario, no iba con miedo, pero sí iba con un temor que la palabra es reverencia. Iba en solemnidad al templo o al santuario y con fe para fijar su fe en aquel Salvador que vendría. De la misma manera, la palabra temed a Dios y dadle gloria es la actitud que tú y yo debemos tener hoy en día. Vivimos en el día del perdón, vivimos en el día en donde Cristo Jesús anhela por sus méritos salvarnos. Y eso tiene que ser la prioridad. Para el pueblo hebreo, ese día no era, hoy yo tengo que hacer las compras, hoy yo tengo que hacer esto, no puedo ir al santuario, tengo que hacer esto otro. No, el temed a Dios y darle gloria involucra el reconocimiento de que de aquí en adelante Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Todo lo demás es por añadidura. Si tú buscas a Dios y su reino, su justicia, como dice el libro de Mateo, y todo lo demás viene por añadidura. Por lo tanto, querido amigo, temed a Dios y dadle gloria es la actitud que todo aquel que escucha el mensaje de este ángel de Apocalipsis, es la actitud que debiéramos tener y que agrada a Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué entonces debemos tener esta actitud? Alguien puede decir, pero pastor, toda la vida tendríamos que tener esta actitud frente a nuestro Dios. La diferencia es que el argumento es porque el día de su juicio ha llegado. Y tal como se ha mencionado a través de los escritos bíblicos, este juicio que ha llegado es el día de la salvación. Es el día en el cual, a partir de la profecía de 1844 en adelante, es el día en donde nuestros nombres pueden estar expuestos, donde nuestra vida puede estar allí expuesta, siempre y cuando hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y luego dice, el juicio de Dios ha llegado porque Él hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Adorad a aquel que hizo todas las cosas. Él es el creador, pero aquí se agrega un elemento importante que es la adoración. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los altares, del sacrificio, de los patriarcas? Que ellos lo hacían, levantaban rudimentarios altares. ¿Sabes por qué? Porque ellos deseaban no solamente el perdón, no solamente la salvación, sino que también a través del sistema de sacrificios deseaban adorar a Dios, entrar en un relacionamiento personal con Dios. Por lo tanto, la adoración está en un contexto del día del juicio. Yo tengo que tener la comprensión de lo que es el juicio previo a la venida de Cristo, a la persona, a la obra de Cristo en el santuario celestial. Entonces mi calidad de adoración va a ser diferente. Porque al comprender entonces, por ejemplo, solo un ejemplo, al comprender que en el ministerio de Cristo Jesús es trascendental e importante la ley de Dios, los 10 mandamientos, entonces ahora mi adoración no va a ser de acuerdo a lo que yo pienso, no va a ser de acuerdo a lo que yo estimo conveniente, sino que va a ser de acuerdo a la ley de Dios. Es decir, si la ley de Dios dice que el día de adoración es el séptimo día, el día de reposo es el sábado, entonces yo voy a adorar a Dios en el día sábado. Porque la ley de Dios era importante en el santuario, es importante en el santuario celestial, es importante para Cristo Jesús, es trascendental. En cambio, si yo no tengo esta visión del santuario celestial, entonces yo digo, bueno, adoro a Dios cuando yo quiera, en cualquier momento, a mi conveniencia. Entonces allí no estoy temiendo a Dios ni dándole gloria. Puedo hablar de Dios y Jesús lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, es decir, no todo el que expresa frases de alabanza entrará al reino de los cielos,
sino todos aquellos que, adorándome, expresando palabras de adoración, cumplen y hacen la voluntad de mi Padre. Eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 7, anticipando su venida. Pero queridos amigos, aquí está la clave de todo. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mi adoración a Dios tiene que ser de acuerdo a los principios de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando estudiamos el santuario celestial, entonces se nos abre una ventana que antes estaba cerrada, en donde puedo descubrir cómo Dios desea que nosotros le adoremos a Él. Pues bien, como seres humanos, siempre nosotros tenemos muy buenas intenciones, porque somos sinceros, porque adoramos a Dios porque le amamos. Pero querido amigo, no basta con nuestra sinceridad, no basta con lo que tal vez estamos sintiendo por Cristo Jesús, sino que tengo que entender que el más obediente de todo el universo, el cual obedeciendo a su Padre vino y aceptando su voluntad, porque le dijo: Padre, no quiero beber esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Él nos dio ejemplo de obediencia, nos dio ejemplo de consagración y nos dio ejemplo de entrega completa a su Padre, a la voluntad de su Padre. Cristo sin duda alguna es un ejemplo de adoración. Pero querido amigo, ahora nos toca a nosotros adorar a Cristo Jesús. El mensaje, la buena noticia es que el juicio ha llegado, el juicio de salvación. La buena noticia es que nuestra actitud debiera ser de temor, de reverencia, de solemnidad y de darle gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el juicio ha llegado, porque nuestra salvación está garantizada en Cristo Jesús. Pero la invitación de Dios es: adorémosle como Él merece y como Él desea, haciendo su voluntad. Adorémosle de acuerdo a su palabra. Seamos adoradores de Cristo Jesús, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y no solamente, yo tomé solo como ejemplo lo del día sábado, pero es un ejemplo trascendental. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, en la cual podemos preguntarnos: ¿cómo estoy adorando? ¿Como el hombre me ha dicho que debo adorar o como Cristo quiere que le adore de acuerdo a su palabra? Tenemos mucho para meditar, pero no lo pienses tanto, porque si ya estás sintiendo en tu corazón, es la voz de Dios. Porque nuestra mente va a comenzar a pensar rápidamente, pero nuestra mente muchas veces no está viendo este privilegio que Dios nos da, sino las conveniencias que hay a nuestro favor o en contra nuestro. Que Dios te bendiga. Dedica momentos de oración. Pon esta inquietud en las manos de Dios. Pero yo termino diciendo lo siguiente: para Dios esto no es sencillo. Me refiero, no es algo simple y trivial. Recuerda, un ángel volando, es rápido, es un mensaje urgente y es predicado a gran voz. Y Cristo tiene aquellos ángeles, aquellos mensajes a través del nuevo tiempo, en donde tú puedes escuchar esta buena noticia. Pastor, pero esto para mí no es buena noticia. Sí es buena noticia, querido amigo, porque es la única forma en la cual Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Aceptemos a Cristo Jesús. Y yo te invito a seguir escuchando los siguientes capítulos, aquel mensaje que tiene mucho que ver con el plan de salvación, el mensaje de los 3 ángeles. Hoy solamente vimos el primer mensaje. Que Dios te bendiga. Querido Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque estamos en una época de solemnidad, en donde debemos, Señor, detenernos y volver a poner a Dios, especialmente a Cristo Jesús, en lo principal de nuestra vida. Querido Dios, ayúdanos a que el resto venga por añadidura. Nuestros planes académicos, afectivos, laborales, que todo, Señor, pueda tener directa relación con lo principal, que es Cristo Jesús. Y ayúdanos a hacer su voluntad. Ayúdanos a ser adoradores conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, la cual está expresada en su palabra. Te lo pedimos y lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espero que este mensaje inspirado haya traído luz, esperanza y amor a tu vida.
Hoy tenemos un obsequio para ti. Queremos regalarte la revista Verdades para el Tiempo del Fin, un material que te ayudará a descubrir lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Para recibirla, solo tienes que llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue siempre en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.